Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El comandante Cestile contemplaba las estrellas moribundas en su pantalla de mando. 3 años atrás, su pueblo gobernaba más de 50 mundos. Ahora solo quedaban 7, e incluso esos estaban cayendo rápidamente. El enjambre Boric había consumido todo lo demás, convirtiendo planetas hermosos en caparazones vacíos. Señor, hemos perdido el contacto con la 9ª flota, informó su ayudante, Ketvar. La piel azul del joven oficial se había vuelto pálida por el miedo. Esa es nuestra última gran fuerza de defensa. Cestile cerró sus 4 ojos e intentó pensar. El Imperio Sariano había sido la potencia más fuerte en esta parte de la galaxia durante más de 1000 años. Sus naves eran rápidas, sus armas precisas y sus tácticas habían sido probadas en innumerables batallas. Pero nada de eso importaba contra los Boric. El enjambre no luchaba como seres civilizados. No les importaba el honor ni las reglas. Simplemente consumían todo a su paso, convirtiendo mundos vivos en criaderos para más de su especie. Cada victoria contra ellos era temporal. Cada derrota era permanente. ¿Cuántos mundos hemos evacuado esta semana?, preguntó Cestile. 2, comandante. Pero las naves de refugiados están abarrotadas. Muchos no lograron salir a tiempo. El comandante caminó hacia el puerto de observación de su nave insignia, la Gloria Eterna. Afuera, podía ver los últimos restos de su otrora poderosa flota. Apenas quedaban 300 naves de las miles que alguna vez fueron. La mayoría estaban dañadas, sus tripulaciones exhaustas por la lucha interminable. Señor, dijo Ketvar en voz baja, el Alto Consejo solicita otra reunión de estrategia. Cestile casi se ríe. Reuniones de estrategia. Como si no hubieran intentado todas las estrategias conocidas en la Guerra Galáctica. Habían intentado asaltos directos, posiciones defensivas, tácticas de ataque y retirada, e incluso retiradas de tierra arrasada. Nada funcionó. Los Boric se adaptaban a todo, aprendían de cada encuentro y regresaban más fuertes. Dile al Consejo que estaré allí pronto, dijo. Pero primero, tráeme los archivos de los sondeos del borde exterior. El borde exterior, señor. Pero esos son solo mundos primitivos. Nada allí podría ayudarnos. Nada convencional, asintió Cestile. Pero la guerra convencional nos ha fallado. Quizás es hora de intentar algo diferente. El comandante pasó la siguiente hora revisando los datos de los sondeos del borde de la galaxia. La mayoría de los mundos estaban vacíos o habitados por criaturas que ni siquiera habían desarrollado el viaje espacial. Pero un archivo le llamó la atención. Un pequeño planeta azul y verde llamado Tierra, habitado por seres llamados humanos. El equipo de sondeo había quedado asombrado por lo que encontraron. Estos humanos solo habían desarrollado recientemente el viaje más rápido que la luz, pero su enfoque de la guerra era diferente a todo lo que existía en la base de datos galáctica. Luchaban con una creatividad y una ferocidad que parecían casi primitivas, utilizando tácticas que horrorizarían a la mayoría de las especies civilizadas. Interesante, murmuró Cestile mientras leía los informes. Los humanos habían pasado la mayor parte de su historia luchando entre sí, desarrollando armas y estrategias que se centraban en la máxima destrucción en lugar del combate honorable. Usaban el engaño, el sabotaje y la guerra psicológica como prácticas estándar. Lo más inquietante de todo es que no parecían tener concepto de la rendición. Cuando se veían acorralados, se volvían más peligrosos, no menos. El equipo de sondeo había observado registros históricos de conflictos humanos donde fuerzas enormemente superadas en número habían logrado victorias imposibles a través de pura determinación y tácticas brutales. Ketvar llamó a su ayudante. Sí, comandante. Prepara una matriz de comunicación de largo alcance. Quiero enviar un mensaje a esta tierra. Señor, pero apenas son más avanzados que los animales. ¿Qué podrían hacer contra los Boric? Cestile miró a su ayudante con ojos cansados. Quizás nada. Pero ya hemos intentado todo lo demás. A veces,
La solución para luchar contra monstruos es encontrar monstruos más grandes. La comunicación tardó 3 días en llegar al sistema solar de la Tierra. El mensaje era simple. El Imperio Sariano se estaba muriendo y necesitaban ayuda. A cambio, ofrecían conocimiento, tecnología y una alianza con lo que quedaba de la civilización galáctica. Mientras tanto, en el borde del sistema solar de la Tierra, el almirante Jake Morrison realizaba ejercicios de patrulla rutinarios con la flota humana. La nave Defiance, su nave insignia, era una de las únicas 50 naves interestelares que poseía la humanidad. Eran primitivas en comparación con la tecnología alienígena, pero estaban construidas con un solo propósito, la guerra. Almirante, estamos recibiendo una transmisión desde fuera del sistema, informó la oficial de comunicaciones Betty Stone. No es de ninguna de nuestras naves. Morrison frunció el ceño. Los protocolos de primer contacto eran claros, pero nadie había esperado que los alienígenas los contactaran directamente. Pásenla al equipo de análisis. Traigan a la capitana Lisa Grant aquí de inmediato. La capitana Grant llegó en cuestión de minutos, con su equipo científico siguiéndola. Era joven para ser capitana, pero su experiencia en xenobiología la hacía invaluable. Mientras se reproducía el mensaje, sus ojos se abrieron con una mezcla de emoción y miedo. «Dios mío», susurró. «Están pidiendo ayuda». «¿Ayuda contra qué?», preguntó Morrison. Grant reprodujo el mensaje, señalando las secciones traducidas. Algo llamado el enjambre Boric. Por lo que puedo entender, se enfrentan a la extinción. Y quieren que los ayudemos. Morrison negó con la cabeza. Apenas tenemos 50 naves. ¿Qué esperan que hagamos? No creo que sepan cuán limitados son nuestros recursos, respondió Grant. El mensaje sugiere que están desesperados. Están dispuestos a compartir su tecnología, su conocimiento, todo lo que tienen. Morrison estudió las cartas estelares que mostraban la ubicación del Imperio Sariano. Estaba a miles de años luz de distancia, pero sus nuevos motores de salto podían hacer el viaje en unas pocas semanas. La pregunta era si la humanidad debía involucrarse en una guerra alienígena. Comuníqueme con el general Paul Carter en la Tierra, ordenó Morrison. Esta decisión está por encima de mi autoridad. La conversación con el comando de la Tierra fue acalorada. El general Carter argumentó que la humanidad no estaba lista para una guerra galáctica, que debían centrarse en defender su propio sistema. Otras voces discreparon, diciendo que esta era una oportunidad para ganar aliados y tecnología alienígena. Almirante, dijo Carter finalmente, esta decisión es, en última instancia, suya. Usted está ahí fuera y entiende la situación mejor que nosotros. Pero recuerde, si lleva nuestra flota a luchar en esta guerra, podría estar llevando a la humanidad a una trampa. Morrison miró a su tripulación en el puente. Eran buena gente, entrenados para la guerra, pero con la esperanza de la paz. Ahora se enfrentaban a una elección que podría determinar el futuro de la humanidad en la galaxia. Preparen la flota para un salto de largo alcance, ordenó. Vamos a ayudarlos. Mientras las naves humanas se preparaban para partir, Morrison no podía evitar la sensación de que estaban a punto de cambiarlo todo. Los alienígenas habían pedido refuerzos, esperando recibir ayuda de una especie civilizada. En cambio, estaban a punto de conocer a la humanidad en guerra. Y la humanidad en guerra era algo que la galaxia nunca antes había visto. La flota humana emergió del hiperespacio en el borde del territorio sariano después de 2 semanas de viaje. El almirante Morrison estaba en el puente de la nave Defiance, observando la enorme estación espacial que dominaba el visor. Kit Moria no se parecía a nada que los humanos hubieran construido jamás. Una resplandeciente ciudad en el espacio que albergaba a millones de seres. Es hermosa, susurró la capitana Lisa Grant, que estaba a su lado estudiando la arquitectura alienígena. También está dañada, observó el capitán Tony Rodríguez a través del enlace de comunicación desde su nave, la nave Ranger. Su ojo entrenado detectó las marcas de quemaduras y las secciones faltantes que mostraban daños de batalla recientes. Transmisión entrante, anunció la oficial de comunicaciones Betty Stone. Están solicitando permiso para atracar.
En cuestión de horas, el equipo diplomático humano estaba a bordo de Kit Moria. El teniente comandante Nick Hayes lideraba el grupo, acompañado por la ingeniera jefe Maya Brooks y el coronel de marines Steve Parker. Caminaron por pasillos llenos de alienígenas que los miraban con curiosidad y una desesperación apenas disimulada. El comandante Cestile los recibió en la sala principal de reuniones. El líder sariano era alto y elegante, con piel azul y 4 brazos que se movían con gracia mientras hablaba. Pero Hayes podía ver el agotamiento en sus 4 ojos y la forma en que sus hombros se hundían por el peso del mando. «Bienvenidos, humanos», dijo Cestile a través de un dispositivo de traducción. «Debo admitir que son más pequeños de lo que esperaba». El coronel Parker dio un paso al frente. Era un hombre grande, construido como un tanque, con cicatrices que hablaban de muchas batallas. «El tamaño no lo es todo, comandante. Estamos aquí para ayudar». Cestile señaló una pantalla holográfica que llenaba el centro de la sala. Mostraba un mapa tridimensional del espacio local, con zonas rojas que marcaban el territorio controlado por los Boric. El rojo cubría la mayor parte del mapa. «A esto nos enfrentamos», explicó Cestile. «El enjambre Boric ha consumido 43 de nuestros mundos en 3 años. Arrasan los planetas, convirtiendo toda la materia orgánica en más de ellos mismos. Cada victoria que logramos es temporal. Cada derrota nos cuesta todo». La ingeniera Brooks estudió los datos tácticos que fluían en su tableta. «Sus armas parecen muy avanzadas. Escudos de energía, rayos de partículas dirigidas, comunicación más rápida que la luz. ¿Por qué estas ventajas no han ayudado?» «Porque los Boric no luchan como seres civilizados», respondió Ketvar, que se había unido a la reunión. «No tienen honor, ni reglas. Atacan en enjambres masivos, abrumando nuestras defensas con su simple número». Hayes frunció el ceño mientras veía imágenes de combate de batallas recientes. Los arianos luchaban en formaciones perfectas, sus naves se movían en patrones coordinados que eran hermosos de ver. Sus armas disparaban con precisión, cada disparo cuidadosamente calculado para una máxima eficiencia. Los Boric, por otro lado, atacaban como una plaga de insectos. Sus bionaves pululaban alrededor de las formaciones arianas, sufriendo bajas masivas, pero sin retirarse nunca. Parecían aprender de cada encuentro, adaptando sus tácticas para contrarrestar cualquier cosa que los arianos intentaran. «Su doctrina de combate es muy formal», observó el coronel Parker. «Muchas reglas y procedimientos». «Por supuesto», respondió Cestile, sonando confundido. «La guerra debe llevarse a cabo con honor y precisión. Cualquier otra cosa sería una barbarie». Parker y Hayes intercambiaron una mirada. El coronel había luchado en docenas de conflictos en el espacio humano, la mayoría de ellos asuntos brutales donde la supervivencia importaba más que el honor. Ya estaba viendo problemas con el enfoque sariano. «Comandante», dijo Hayes con cuidado, «¿sería posible para nosotros observar una batalla de primera mano? Eso se puede arreglar. Los Boric prueban nuestras defensas a diario. Habrá otro ataque pronto». El ataque llegó 2 días después. Hayes y su equipo observaron desde el centro de mando de Kit Moria cómo las bionaves Boric se acercaban a la estación. Las naves alienígenas parecían insectos masivos cruzados con criaturas marinas, sus cascos pulsando con patrones orgánicos. «Todas las naves, mantengan la formación Z7», ordenó el comandante Cestile. «Preparen una descarga de energía coordinada a mi señal». La flota se movió a una posición perfecta, sus naves formando patrones geométricos que maximizaban su potencia de fuego mientras minimizaban su exposición a las armas enemigas. Era como ver una danza, hermosa y precisa. Los Boric se abalanzaron sobre ellos en una masa caótica. Cuando las 2 fuerzas se encontraron, los arianos desataron devastadores rayos de energía que destrozaron la formación enemiga. Docenas de bionaves explotaron en brillantes destellos de luz, pero los Boric siguieron llegando. Por cada nave destruida, 2 más ocupaban su lugar. Se estrellaron contra las líneas arianas como una ola rompiendo en las rocas, abrumando a los defensores por puro peso numérico. «Fascinante», murmuró la ingeniera Brooks,
tomando notas en su tableta. No están tratando de ganar con tácticas superiores. Simplemente están aceptando bajas masivas para lograr sus objetivos. El coronel Parker observaba con el ojo de un soldado profesional. Los arianos están librando una guerra de caballeros. Los Boric luchan por sobrevivir. Adivina qué enfoque funciona mejor. La batalla duró 4 horas. Los arianos mantuvieron sus posiciones e infligieron grandes bajas, pero perdieron 8 naves, mientras que los Boric parecían tener un suministro interminable de reemplazos. Cuando los atacantes finalmente se retiraron, ambos bandos se adjudicaron la victoria. Destruimos más de 300 naves enemigas, anunció Cestile a sus comandantes. Nuestra formación se mantuvo perfectamente. Pero lograron su verdadero objetivo, le dijo Parker en voz baja a Hayes. Probaron sus defensas, aprendieron sus patrones de respuesta y desangraron un poco más su flota. Ellos pueden permitirse perder 300 naves. ¿Pueden ustedes permitirse perder 8? Esa noche, el equipo humano se reunió en privado en sus aposentos a bordo de la estación. Hayes desplegó pantallas tácticas mientras Brooks analizaba la tecnología sariana y Parker estudiaba los informes de personal. Están librando esta guerra de forma equivocada, dijo Parker sin rodeos. Formaciones perfectas, tácticas predecibles, reglas de enfrentamiento que limitan su efectividad. Es como si estuvieran más preocupados por parecer honorables que por ganar. La brecha tecnológica no es tan grande como pensábamos, agregó Brooks. Sus sistemas individuales son más avanzados, pero nuestras naves están construidas para ser más resistentes. Y lo más importante, nuestras armas están diseñadas para un solo propósito: matar al enemigo de la manera más eficiente posible. Hayes asintió. Los Boric se han adaptado a la guerra formal. Han aprendido a contrarrestar todo lo que los arianos pueden lanzarles, pero nunca se han enfrentado a tácticas humanas. ¿Qué estás pensando?, preguntó Brooks. Estoy pensando que necesitamos mostrarles cómo luchan los humanos, respondió Parker con una sonrisa sombría. Sin formaciones, sin honor, sin más reglas que la de ganar. A la mañana siguiente, Hayes solicitó una reunión con el comandante Cestile. El líder sariano parecía cansado. Los informes de otros frentes mostraban pérdidas continuas, y la crisis de refugiados estaba abrumando sus mundos restantes. Comandante, comenzó Hayes, nos gustaría pedir permiso para enfrentar el próximo ataque Boric. Los 4 ojos de Cestile se abrieron de par en par. ¿Con sus 5 naves? Eso sería un suicidio. Quizás, pero nos gustaría probar nuestros propios métodos. ¿Sus métodos? Pero no tienen experiencia en la guerra espacial a esta escala. Hayes sonrió. No, comandante. No tenemos experiencia en la guerra espacial civilizada. Hemos estado luchando entre nosotros durante miles de años, y nos hemos vuelto muy buenos en ello. La pregunta es, ¿está lo suficientemente desesperado como para dejarnos intentarlo? Cestile miró a su exhausto personal en la sala de reuniones. Afuera, las alarmas ya sonaban mientras los sensores detectaban otra sonda Boric formándose para un ataque. Muy bien, dijo finalmente. Pero les advierto, humanos. Los Boric no muestran piedad con quienes se les oponen. Parker se puso de pie, su mano descansando sobre el arma a su costado. Comandante, la piedad es algo que guardamos para después de que los disparos cesan. Y somos muy buenos haciendo que los disparos cesen. Mientras el equipo humano se preparaba para regresar a sus naves, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de introducir en la galaxia una forma de guerra que horrorizaría a ambos bandos. Los arianos habían pedido refuerzos contra monstruos, sin saber que habían invocado algo mucho más peligroso. Las verdaderas bestias estaban a punto de aparecer. El ataque Boric llegó al amanecer, hora de la nave. El comandante Cestile observaba desde su centro de mando cómo las bionaves formaban su patrón de enjambre habitual, preparándose para probar las defensas de la estación una vez más. Pero esta vez, algo era diferente. Las naves humanas se habían alejado de la flota principal, posicionándose en lo que parecían lugares aleatorios. ¿Qué están haciendo?, preguntó Ketvar, estudiando la pantalla táctica. No están en formación.
Están completamente dispersos. Quizás no entienden las tácticas de flota adecuadas, sugirió otro oficial. Cestile no dijo nada, pero empezaba a sospechar que los humanos entendían muy bien las tácticas. Simplemente usaban unas diferentes. A bordo de la nave Defiance, el almirante Morrison observaba cómo se acercaba el enjambre Boric. A todas las naves. Aquí Defiance. Recuerden, no estamos aquí para lucir bien. Estamos aquí para matar a tantas de estas cosas como sea posible. Fuego a discreción. La capitana Amy Collins, al mando del destructor furtivo nave Phantom, fue la primera en atacar. Su nave había sido diseñada con un propósito: acercarse sigilosamente a los enemigos y golpearlos donde menos lo esperaban. Mientras el enjambre Boric se acercaba a la flota principal sariana, la Phantom atacó por detrás. Collins no apuntó a las grandes bionaves a las que los sarianos siempre apuntaban. En su lugar, fue tras las naves de apoyo más pequeñas que mantenían conectado al enjambre. Sus armas destrozaron una nave tras otra, interrumpiendo la cuidadosa coordinación que hacía a los Boric tan efectivos. ¿Qué está haciendo?, exigió Cestile. Esas naves más pequeñas no son peligrosas. Está cortando los hilos, explicó el coronel Parker, que se había quedado en la estación para observar. Los Boric luchan como un organismo conectado. Rompe las conexiones y se convierten en naves individuales. El capitán Rodríguez en la nave Ranger atacó desde un ángulo completamente diferente. En lugar de enfrentarse directamente a la flota enemiga, lanzó misiles de largo alcance al área de preparación de los Boric, detrás del ataque principal. Los alienígenas nunca habían visto armas que pudieran alcanzar objetivos que ni siquiera podían ver. Pero fue la ingeniera Brooks quien provocó la verdadera conmoción. Trabajando con un equipo de técnicos humanos, había estado estudiando biomateria Boric capturada durante 2 días. Ahora, activó un dispositivo que no debería haber funcionado según todas las reglas de la ciencia sariana. El dispositivo transmitió una señal que imitaba los patrones de comunicación Boric, pero con una diferencia crucial. En lugar de coordinar el ataque, envió órdenes contradictorias. La mitad del enjambre giró a la izquierda, la otra mitad a la derecha, y chocaron entre sí en un amasijo de metal orgánico y bionaves confundidas. Imposible, susurró Cestile. No se puede hackear un organismo biológico. Sí se puede si entiendes que la biología es solo otra forma de tecnología, respondió Brooks a través del enlace de comunicación. Hemos estado luchando contra armas biológicas durante años. Esto es solo una versión más grande. Los Boric intentaron adaptarse, pero los humanos seguían cambiando de táctica. Cuando los alienígenas compensaron la interferencia de comunicaciones, la capitana Collins los golpeó con una nueva sorpresa: minas que parecían restos de naves destruidas. Cuando aprendieron a evitar los restos falsos, Rodríguez atacó sus líneas de suministro con armas que convertían sus propias bionaves en bombas. Lo más impactante de todo fue lo que sucedió cuando un grupo de guerreros Boric logró abordar la nave Defiance. Los sarianos esperaban que los humanos retrocedieran a posiciones defensivas e intentaran contener a los abordadores, como siempre hacían las especies civilizadas. En cambio, observaron con horror cómo la tripulación humana pasaba al ataque. El sargento de marines Danny Walsh lideró el contraataque por los pasillos de la nave. Él y su equipo no lucharon como soldados defendiendo su hogar. Lucharon como depredadores cazando a su presa. Usaron los propios sistemas de la nave contra los abordadores, convirtiendo el soporte vital en un arma y usando los generadores de gravedad para desorientar a sus enemigos. Cuando se agotaron las armas convencionales, los humanos improvisaron. Usaron herramientas de mantenimiento como masas, convirtieron las áreas de preparación de alimentos en fábricas de armas y lucharon con una creatividad que dejó atónitos a los alienígenas que observaban a través de las cámaras de seguridad. No se están defendiendo, observó Ketvar en estado de shock. Están cazando. Los guerreros Boric eran duros, criados para el combate y mejorados con bioarmas que podían desgarrar el metal. Pero nunca se habían enfrentado a humanos en combate cuerpo a cuerpo. En una hora, el grupo de abordaje fue completamente eliminado, y los humanos ya estaban despojando sus cuerpos en busca de materiales útiles. Estudian a sus enemigos diseccionándolos,
Preguntó Cestile cuando vio los informes. ¿De qué otra forma aprenderías cómo funcionan? Respondió Walls, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Estas bioarmas que usan son bastante interesantes. Podríamos ser capaces de usarlas contra el enjambre. La batalla que los arianos esperaban que durara 8 horas terminó en 3. Los Boric habían perdido casi 2/3 de su fuerza de ataque, y los supervivientes se retiraron en completo desorden. Más importante aún, se retiraron sin recopilar su inteligencia habitual sobre las defensas enemigas. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó Cestile durante la reunión posterior a la batalla. El almirante Morrison parecía cansado pero satisfecho. Luchamos para ganar, no para lucir bien haciéndolo. Los Boric han estado estudiando sus tácticas durante 3 años. Saben exactamente cómo responderán a cualquier situación, pero nunca antes habían visto tácticas humanas. Sus métodos son muy... Cestile buscó una palabra diplomática. Poco convencionales. Son eficaces, dijo el coronel Parker sin rodeos. Mire, comandante, apreciamos que tengan reglas sobre cómo se debe llevar a cabo la guerra. Honor, formaciones, muertes limpias, todo eso. Pero los Boric no siguen sus reglas. Están tratando de exterminar a su especie. A veces hay que combatir el fuego con fuego. La capitana Grant, que había estado analizando los datos de la batalla, levantó la vista de sus informes. El sistema de comunicación Boric es más vulnerable de lo que pensábamos. Si podemos capturar más de su biotecnología, podríamos ser capaces de volver su propia coordinación en su contra. ¿Volverla en su contra? ¿Cómo?, preguntó Ketvar. Alimentándoles información falsa, explicó la ingeniera Brooks. Hacerles pensar que sus propias naves son enemigas. Convertir su mentalidad de enjambre en caos. Cestile guardó silencio por un largo momento. Lo que los humanos sugerían iba en contra de todo lo que su pueblo creía sobre la guerra honorable. Pero su pueblo se estaba muriendo y los métodos tradicionales habían fallado. ¿Qué necesitarían?, preguntó finalmente. Acceso a sus instalaciones de fabricación, respondió Morrison. Y permiso para modificar sus sistemas de armas. Algunas de las cosas que queremos probar probablemente violarán sus protocolos de seguridad. ¿Por qué? Parker sonrió sombríamente. Porque las armas seguras no matan enemigos con la suficiente eficiencia. Durante la semana siguiente, los ingenieros humanos trabajaron sin descanso para modificar la tecnología sariana. Eliminaron características de seguridad, sobrecargaron los sistemas de energía y crearon armas que podían fallar catastróficamente, pero que infligían un daño devastador cuando funcionaban. También comenzaron a entrenar a las tripulaciones arianas en tácticas humanas. Los alienígenas luchaban con conceptos como el engaño, los ataques sorpresa y la guerra psicológica. Estas ideas iban en contra de sus valores culturales. ¿Quieren que le mintamos al enemigo?, preguntó un oficial sariano durante una sesión de entrenamiento. Queremos que los engañen, corrigió Hayes. Hacerles pensar que van a hacer una cosa, y luego hacer otra. Se llama engaño táctico. Pero eso es deshonroso. También lo es la extinción, replicó Parker. Ustedes eligen. La verdadera prueba llegó cuando los Boric lanzaron su siguiente gran asalto. Esta vez, trajeron una flota de batalla completa, incluyendo bionaves masivas que podían destruir estaciones espaciales enteras. Los arianos nunca habían derrotado con éxito un ataque de este tamaño, pero nunca antes habían luchado junto a los humanos. A medida que la flota Boric se acercaba, la fuerza combinada humana-sariana se dispersó en todas direcciones. Para los observadores alienígenas, parecía un caos total. Las formaciones estaban rotas, la coordinación de la flota había desaparecido y las naves individuales parecían actuar al azar. Los Boric, entrenados para luchar contra oponentes organizados, se encontraron frente a algo completamente nuevo. Naves enemigas aparecían desde direcciones inesperadas, golpeaban con fuerza y desaparecían antes de que pudieran responder. Sus cuidadosos planes de batalla se desmoronaron a medida que los humanos introducían variables que nunca habían considerado. Cuando el polvo se asentó, los Boric habían perdido toda su flota de ataque. Más importante aún,
habían aprendido algo que cambiaría el curso de la guerra. Los humanos no luchaban como ninguna especie que hubieran encontrado antes. En las profundidades del espacio, la conciencia colectiva Boric procesó esta nueva información. Estos extraños seres del borde de la galaxia usaban tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Luchaban sin honor, sin piedad y sin los patrones predecibles que el enjambre había aprendido a explotar. Por primera vez en la historia de su especie, los Boric comenzaron a experimentar algo parecido a la incertidumbre. Habían llamado a estos humanos la carne pequeña, asumiendo que serían presa fácil. Estaban empezando a darse cuenta de que habían cometido un grave error. Las noticias de las victorias humanas se extendieron tanto por el imperio sariano como por la conciencia colectiva Boric. En cuestión de días, el comportamiento del enjambre comenzó a cambiar. Sus ataques se volvieron más frecuentes, más desesperados y mucho más brutales que antes. El comandante Sestile estudió los informes de todos los frentes con creciente alarma. Ya no siguen sus patrones habituales, le dijo al almirante Morrison durante su reunión diaria. Los Boric están atacando objetivos civiles, destruyendo todo lo que no pueden consumir. Es como si estuvieran tratando de terminar esta guerra rápidamente, antes de que podamos usar más tácticas humanas. Morrison asintió sombríamente. Tienen miedo. Hemos introducido la incertidumbre en sus cálculos, y no les gusta. Los animales son más peligrosos cuando están acorralados. Pero nosotros no somos animales, protestó Sestile. No, coincidió Morrison. Somos algo peor. La primera señal de cuanto peor llegó cuando el capitán Rodríguez recibió nuevas órdenes del Comando de la Tierra. El mensaje fue breve, pero claro: protocolo de guerra total autorizado. Reglas de enfrentamiento suspendidas. Ganar a cualquier costo. Rodríguez reunió a su Estado Mayor a bordo de la nave Ranger para discutir las implicaciones. Damas y caballeros, ya no estamos obligados por la Convención Galáctica sobre la Guerra. A partir de este momento, luchamos para exterminar al enemigo, no solo para derrotarlo. El jefe de armamento Carl Davis parecía incómodo. Señor, algunas de las tácticas que hemos estado discutiendo son bastante extremas. Los arianos ya piensan que somos bárbaros. Los arianos pidieron nuestra ayuda, respondió fríamente Rodríguez. Están recibiendo la experiencia humana completa. Si no les gustan nuestros métodos, deberían haberse encargado de esto ellos mismos. La ingeniera Brooks había estado trabajando en nuevos sistemas de armas basados en biotecnología Boric capturada. Su última creación horrorizó incluso a su propio equipo. Es un arma biológica, explicó a los oficiales reunidos. Vuelve el proceso reproductivo de los Boric en su contra. En lugar de crear nuevos guerreros, las bionaves infectadas comienzan a producir compuestos tóxicos que matan a las naves cercanas. Eso es guerra química, protestó Davis. Viola todos los tratados que hemos firmado. Nunca firmamos tratados con los Boric, replicó Brooks. Y ellos no están luchando de forma limpia precisamente. Convierten planetas enteros en criaderos. Yo solo estoy nivelando el campo de juego. La capitana Collins a bordo de la nave Phantom había desarrollado sus propios métodos. Su nave furtiva ahora podía infiltrarse en el espacio controlado por los Boric y plantar dispositivos que hacían que sectores enteros se volvieran inhabitables. Ya no atacaba solo objetivos militares. Iba tras la infraestructura que mantenía en funcionamiento los mundos Boric. Estás cometiendo un genocidio, la acusó un observador sariano que había sido asignado a su nave. Bien, respondió Collins sin emoción. Ese es el punto. No se puede coexistir con una especie que quiere consumir toda la vida orgánica. Uno de nosotros tiene que extinguirse. Prefiero que sean ellos. Los humanos comenzaron a usar tácticas que sorprendieron a sus aliados tanto como a sus enemigos. Redirigieron la radiación solar para esterilizar mundos de cría Boric enteros. Crearon armas que causaban el máximo sufrimiento en lugar de muertes limpias, porque las bionaves que gritaban interrumpían mejor la coordinación del enjambre que las silenciosas. Y lo más inquietante de todo, comenzaron a pensar como los propios Boric. El coronel Parker había pasado semanas estudiando los patrones de comportamiento y los métodos de comunicación Boric.
Ahora podía predecir los movimientos del enjambre con una precisión aterradora porque había aprendido a abrazar la misma lógica despiadada que impulsaba a la conciencia colectiva. La clave no es luchar contra ellos, explicó a un grupo mixto de oficiales humanos y sarianos. La clave es convertirse en ellos, pero mejores. Ellos piensan como una sola mente que controla millones de cuerpos. Nosotros necesitamos pensar como millones de mentes trabajando hacia un solo objetivo: su completa extinción. Los arianos empezaban a darse cuenta de que habían desatado algo que no podían controlar. Durante una batalla reciente, vieron a los marines humanos abordar una avionave Boric dañada, no para capturarla, sino para estudiar cómo morían sus ocupantes. Los humanos examinaron los cadáveres Boric con desapego científico, tomando notas sobre las formas más efectivas de matarlos. Ya no son soldados, le susurró Ketvar al comandante Cestile. Son otra cosa. ¿Qué son?, preguntó Cestile. Depredadores alfa, respondió el teniente comandante Hayes, que había escuchado la conversación. Los humanos no evolucionaron para ser civilizados, comandante. Evolucionamos para cazar y matar. Todo lo demás lo aprendimos después. La transformación fue más visible en las propias tripulaciones humanas. Soldados que habían sido profesionales y disciplinados un mes antes, ahora hablaban casualmente de exterminar especies enteras. Modificaban sus armas no por eficiencia, sino por impacto psicológico. Querían que los Boric les temieran. La ingeniera Brooks creó dispositivos que hacían que las bionaves se desgarraran desde adentro. La capitana Collins desarrolló nuevas tecnologías furtivas que le permitían aparecer dentro de las formaciones enemigas sin previo aviso, golpeando antes de desaparecer como un fantasma. Rodríguez lideró flotas combinadas que luchaban con una coordinación que rivalizaba con la del propio enjambre Boric. Pero fue el almirante Morrison quien aprobó la medida más extrema de todas. Vamos a usar ingeniería estelar, anunció durante una reunión clasificada solo con oficiales humanos. La capitana Grant ha identificado 17 sistemas de cría Boric. Vamos a convertir sus propias estrellas en armas. El plan era simple en concepto, horrible en su ejecución. Al manipular los campos magnéticos estelares, las naves humanas podían hacer que las estrellas liberaran llamaradas solares masivas que esterilizarían sistemas solares enteros, no solo los planetas, sino todo lo que hubiera en ellos. Señor, dijo en voz baja la oficial de comunicaciones Stone, eso matará a miles de millones de civiles Boric. Los Boric no tienen civiles, respondió Morrison. Cada uno de ellos es parte del enjambre. Cada uno de ellos es nuestro enemigo. ¿Y qué hay de otras especies en esos sistemas? Podría haber formas de vida primitivas o incluso razas civilizadas que no conocemos. Morrison guardó silencio por un largo momento. Pérdidas aceptables, dijo finalmente. Estamos luchando por la supervivencia de la civilización misma. A veces, la civilización requiere que hagamos cosas incivilizadas. El proyecto de ingeniería estelar comenzó de inmediato. Las naves humanas, ahora aumentadas con la mejor tecnología sariana, comenzaron el delicado trabajo de convertir estrellas en armas. El proceso llevó semanas, pero los resultados fueron espectaculares. El primer sistema de cría Boric murió en un torrente de radiación que pudo verse desde galaxias vecinas. 17.000 millones de bionaves y su infraestructura de apoyo fueron incineradas en menos de una hora. La conciencia colectiva experimentó algo que nunca antes había sentido: un terror genuino. Los humanos no se detuvieron con un solo sistema. Durante el mes siguiente, destruyeron sistemáticamente cada importante criadero Boric que pudieron localizar. Convirtieron la ingeniería estelar en una forma de arte, creando diferentes tipos de eventos estelares para maximizar la destrucción y el miedo. Los Boric comenzaron a adaptar sus tácticas de nuevo, pero ahora luchaban a la defensiva. Se retiraron de sus posiciones de avanzada, concentraron sus fuerzas alrededor de sus mundos más importantes e intentaron desarrollar contramedidas para las armas humanas. No importó. Los humanos se adaptaron más rápido. Están aprendiendo nuestros métodos, observó el capitán Rodríguez durante una reunión de estrategia. Algunos de sus ataques recientes muestran un pensamiento táctico al estilo humano. Bien, respondió Morrison.
Cuanto más se parezcan a nosotros, más fáciles serán de predecir. Llevamos miles de años luchando contra nosotros mismos. Sabemos cómo contrarrestar nuestras propias tácticas. La guerra se había convertido en algo que ninguno de los participantes había esperado. Los Boric, que habían pasado 3 años aterrorizando a la galaxia, ahora se encontraban a la defensiva contra un enemigo que parecía no tener límites. Los arianos, que habían pedido ayuda, observaban con creciente horror cómo sus salvadores se revelaban más despiadados que sus enemigos. Y los humanos, que habían comenzado como aliados reacios, habían descubierto que eran muy buenos en la guerra galáctica. Demasiado buenos. En las profundidades del espacio, lejos de cualquier batalla, el almirante Morrison estaba solo en la cubierta de observación de la nave Defiance. Detrás de él, la tripulación del puente trabajaba eficientemente para coordinar ataques en docenas de sistemas estelares. Estaban ganando la guerra, y todos lo sabían. Pero Morrison también sabía otra cosa. Una vez que los Boric se extinguieran, la galaxia seguiría conteniendo a los depredadores más peligrosos que jamás había visto, los propios humanos. Y a diferencia de los Boric, los humanos eran lo suficientemente inteligentes como para ocultar su verdadera naturaleza hasta que fuera demasiado tarde para que sus enemigos los detuvieran. El asalto final al cúmulo natal Boric comenzó al amanecer, hora estándar galáctica. El almirante Morrison estaba en el puente de la nave Defiance, observando la enorme flota que se había reunido para esta última batalla. 300 naves humanas, 500 naves arianas y docenas de naves híbridas que representaban la fusión del ingenio humano y la tecnología alienígena. El objetivo era un cúmulo de 7 sistemas estelares que servía como el principal criadero Boric. Miles de millones de bionaves llamaban hogar a esta región, junto con la conciencia central que controlaba todo el enjambre. Si podían destruir este lugar, la guerra habría terminado. Revisión final de armas completa, informó el capitán Rodríguez desde la nave Ranger. Todas las naves informan estar listas para la operación extinción. Morrison asintió. El nombre había sido elegido deliberadamente. No solo intentaban derrotar a los Boric. Intentaban aniquilarlos por completo, asegurándose de que nunca más pudieran amenazar a la galaxia. A todas las naves. Aquí el almirante Morrison. Hoy, ponemos fin a una guerra que ha durado 3 años y ha consumido 43 mundos. Los Boric no han mostrado piedad con los civiles, ni respeto por la vida, ni voluntad de coexistir. Querían consumir la galaxia. En su lugar, van a ser consumidos por ella. El comandante Cestile, a bordo de su nave insignia, escuchó las palabras del almirante humano con creciente inquietud. Durante los últimos meses, había visto a los humanos transformarse de aliados reacios a algo que lo asustaba más de lo que los Boric jamás lo habían hecho. El asalto comenzó con la capitana Collins y la nave Phantom liderando un ataque furtivo al corazón del cúmulo. Su nave llevaba un arma que la ingeniera Brooks había pasado semanas perfeccionando, un dispositivo que podía volver la propia conciencia colectiva de los Boric en su contra. Acercándome al nexo central, informó Collins mientras su nave se deslizaba a través del masivo enjambre de bionaves que defendían el cúmulo. Los sistemas de sigilo de la Phantom habían sido mejorados con tecnología ariana, haciéndola casi invisible incluso para los biosensores Boric. El nexo era una estructura orgánica masiva que servía como el cerebro de todo el enjambre. Destruirlo mataría a miles de millones de Boric instantáneamente. Pero Brooks había diseñado algo peor. Su arma no solo destruiría el nexo, lo corrompería, propagando la locura a través de la conciencia colectiva como un virus. Dispositivo desplegado, anunció Collins. Saliendo de aquí antes de que las cosas se pongan interesantes. El efecto fue inmediato y aterrador. A medida que las señales corruptas se extendían por la red Boric, las bionaves comenzaron a atacarse entre sí. El enjambre cuidadosamente coordinado se disolvió en el caos mientras diferentes secciones recibían órdenes contradictorias, recuerdos falsos y miedos fabricados. El almirante Morrison observó cómo se extendía el caos y no sintió ninguna satisfacción. Esto no era una victoria. Era un exterminio. Pero había aprendido algo importante en los últimos meses. A veces, el exterminio era la única solución. Todas las naves,
Avancen, ordenó. Recuerden, no estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para limpiar. La flota combinada barrió el cúmulo como una plaga. Las naves humanas usaron armas que causaban la máxima destrucción, convirtiendo mundos enteros en cenizas ardientes. Las naves arianas, ahora equipadas con sistemas diseñados por humanos, lucharon con una brutalidad que habría sorprendido a sus antepasados. El coronel Parker lideró grupos de abordaje en las naves de mando Boric, no para capturarlas, sino para asegurarse de que cada organismo a bordo estuviera muerto. Sus marines se movieron a través de las bionaves como una enfermedad, sin dejar nada vivo a su paso. Contaminación orgánica eliminada en los niveles 1 al 15, informó el sargento Walls. Pasando a las cámaras de desove. Las cámaras de desove eran donde se criaban los nuevos guerreros Boric. Destruirlas evitaría que el enjambre reemplazara sus pérdidas. Pero los humanos no solo las destruyeron, las contaminaron, asegurando que cualquier material genético superviviente fuera inútil. La ingeniera Brooks coordinó la destrucción sistemática de la infraestructura biológica Boric. Sus equipos plantaron dispositivos que seguirían matando durante años después de que terminara la batalla, haciendo que el cúmulo fuera inhabitable para cualquier forma de vida orgánica. La guerra biológica a esta escala no tiene precedentes, observó el Dr. Kevin Mills, uno de los pocos científicos humanos que todavía cuestionaba sus métodos. No solo estamos ganando la guerra, nos estamos asegurando de que los Boric nunca puedan recuperarse. Bien, respondió Brooks sin emoción. La recuperación no es una opción para las especies que amenazan la supervivencia de la civilización. Mientras la batalla se recrudecía, el comandante Sestile se encontró observando a los humanos con un horror creciente. No luchaban como soldados defendiendo sus hogares. Luchaban como exterminadores limpiando una plaga. Cada acción estaba calculada para causar el máximo daño y sufrimiento. Están destruyendo todo, susurró Ketvar, viendo a las naves humanas quemar sistemáticamente los mundos de cría Boric. Incluso los propios planetas. Quieren asegurarse de que nada pueda volver a vivir aquí, respondió Sestile. No solo están derrotando a los Boric. Los están borrando de la existencia. La fase final de la batalla tuvo lugar alrededor del mundo central donde residía la conciencia más antigua y poderosa de los Boric. Esta era la mente que había planeado la conquista de la galaxia, la inteligencia que había consumido 43 mundos civilizados. El almirante Morrison lideró el asalto personalmente, llevando a la nave Defiance a un combate cercano con bionaves del tamaño de lunas. Las armas que la ingeniera Brooks había diseñado específicamente para este momento atravesaron la armadura orgánica como si fuera papel. Apunten a los centros de conciencia, ordenó Morrison. Quiero que esa cosa sienta cada disparo. La masiva conciencia Boric se defendió con armas que curvaban el propio espacio, tratando de aplastar a las naves humanas con campos gravitacionales. Pero los humanos habían estudiado a su enemigo demasiado bien. Sabían exactamente dónde golpear para causar el mayor daño. Mientras la conciencia comenzaba a morir, envió un mensaje final a cualquier Boric que pudiera sobrevivir. La carne pequeña no es presa. Son depredadores. Huyan, escóndanse, nunca dejen que los encuentren. Pero ya era demasiado tarde para advertencias. Los humanos ya habían localizado cada puesto de avanzada Boric, cada colonia oculta, cada ruta de escape. Durante las semanas siguientes, cazaron a los supervivientes con una precisión metódica. El capitán Rodríguez dirigió operaciones de limpieza en 17 sistemas estelares, asegurándose de que ningún organismo Boric sobreviviera para reconstruir el enjambre. Sus naves llevaban sensores que podían detectar rastros biológicos a nivel molecular. Cuando encontraban supervivientes Boric, no hacían prisioneros. Sector 7 Alfa despejado, informó Rodríguez durante una de las últimas barridas. Sin signos de actividad orgánica. El protocolo de esterilización está completo. 3 meses después de la batalla final, el almirante Morrison se encontraba en el mismo centro de mando donde el comandante Sestile había suplicado ayuda por primera vez. Pero ahora los papeles se habían invertido. Los arianos miraban a sus aliados humanos con un miedo apenas disimulado. La amenaza Boric ha sido eliminada,
anunció Morrison a los líderes alienígenas reunidos. Todas las colonias de cría destruidas. Todo el material genético contaminado. Todos los supervivientes cazados y exterminados. La galaxia está a salvo. A salvo de los Boric, dijo Cestile en voz baja. Pero a salvo de ustedes. Morrison sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Comandante, somos sus aliados. Estamos aquí para protegerlos. ¿Protegernos de qué? Acaban de demostrar que pueden destruir especies enteras cuando lo deseen. ¿Qué pasará cuando decidan que somos una amenaza? Entonces, asegúrense de que nunca tengamos una razón para verlos como una amenaza, respondió Morrison. La galaxia es un lugar peligroso, comandante. Está llena de especies que podrían desarrollar los mismos apetitos que los Boric. Afortunadamente, ahora tienen guardianes que saben cómo lidiar con tales problemas. Durante los meses siguientes, aparecieron embajadas humanas por todo el espacio sariano. Oficialmente, estaban allí para proporcionar protección y transferencia de tecnología. En realidad, todos entendían su verdadero propósito. Eran anfitriones vigilantes, asegurándose de que los alienígenas permanecieran debidamente agradecidos por su salvación. La capitana Grant, ahora ascendida a almirante, supervisó el establecimiento de instalaciones de investigación humanas en antiguos mundos Boric. Su equipo estudió los restos del enjambre, aprendiendo todo lo que podían sobre la guerra biológica y los sistemas de conciencia colectiva. El conocimiento es poder, explicó a un grupo de preocupados científicos arianos. Cuanto más entendamos sobre cómo operan especies como los Boric, mejor podremos proteger a la galaxia de futuras amenazas. Pero su investigación no era solo defensiva. Los equipos de Grant también estaban desarrollando nuevas armas, nuevos métodos de guerra biológica y nuevas formas de controlar sistemas orgánicos. Se estaban preparando para la próxima guerra, aunque nadie sabía quién sería el enemigo. La galaxia se había salvado de la amenaza Boric, pero a un costo terrible. Los humanos se habían revelado como depredadores alfa capaces de exterminar especies enteras sin remordimientos. Hablaban de paz y protección, pero sus acciones contaban una historia diferente. En las profundidades del espacio, lejos de cualquier mundo habitado, la última nave exploradora Boric libre flotaba silenciosamente en el vacío. Su tripulación estaba muerta, asesinada por bioarmas humanas, pero sus sistemas automatizados continuaban funcionando. El mensaje final de la nave fue transmitido en frecuencias que nadie recibiría jamás. Nos llamábamos el enjambre, los consumidores, la perdición inevitable de toda vida orgánica. Estábamos equivocados. Hay cosas en esta galaxia más terribles que nosotros. La carne pequeña del borde del espacio no lucha por territorio o recursos, sino por el simple placer de ver morir a sus enemigos. Ellos son los verdaderos monstruos, y han reclamado la galaxia como su coto de caza. El mensaje se desvaneció en la radiación de fondo cósmica, sin ser escuchado ni atendido. La galaxia celebró su salvación, sin saber que sus salvadores ya se habían